inicios de los años 60 la consigna fue clara. En el continente no se podía repetir otra revolución cubana y de forma apresurada las dictaduras militares tomaban América Latina, so pretexto de librarnos del comunismo y de abrirle las puertas a Estados Unidos. En nuestro país era 1963 y una junta militar de gobierno denominada para la historia como los 4 coroneles de la traición derrocaban al presidente Carlos Julio Arosemena, identificado con los movimientos de izquierda nacientes en el continente. La primera dictadura fue una evidente hechura norteamericana con intervención de la CIA. Y tenemos al respecto de ello el libro que escribió el agente de la CIA que actuó en el Ecuador para derrocar a Carlos Julio Arosemena. Se instauró una dictadura de 4 años donde hubo muertos, heridos, presos políticos y decenas de exiliados. El embajador de Estados Unidos en Ecuador en esa época, Maurice Baerbaum, era llamado el virrey, según lo afirma Jaime Galarza Zavala, escritor y periodista ecuatoriano, que fue también el primer ministro de Ambiente del Ecuador. Oficiales de las Fuerzas Armadas que entraron al servicio de la CIA. Y es un año después cuando el Estado le cede al consorcio Texaco-Gulf una superficie de la Amazonía más grande que la provincia de Pichincha. En 1968 la exploración empieza a dar sus primeros frutos y ya para inicios de los 70 empezábamos a exportar petróleo. Pero era una época en que el Estado no tenía control directo de muchos aspectos de las fases petroleras distintas y las compañías obraban realmente como en su propio territorio. Pero recién en 1974 se acordaron de crear un reglamento para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese es el problema, que la ley de hidrocarburos y la política petrolera de los años 70 descuidaron el control ambiental porque tampoco teníamos una ley ambiental entonces. Y recién en 1978, 14 años después de haber iniciado Texaco operaciones en la Amazonía y exactamente 100 años después de la primera concesión petrolera en el Ecuador, se establece la adopción de las medidas necesarias para la protección de la flora y fauna y evitar la contaminación. De hecho, la misma palabra ecología no aparecía en el léxico político nacional de la época. Se descuidó esto y entonces las compañías como la Texaco no tuvieron ningún empacho en hacer una explotación que afectó ese medio ambiente. Las operaciones de Texaco en el país duraron hasta 1990, tiempo en el cual hizo y deshizo en nuestro país, a pesar de que la empresa estatal CEPE fue la accionista mayoritaria desde 1976. Para Pulso Político, Juan Carlos Ortiz.